ser hacedores de ella, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón para que podamos ser receptibles a lo que hoy vamos a desarrollar a través de este tema, que va a estar muy candente, muy interesante. Sana a los enfermos, ministra a los débiles, da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna, y glorifícate, Señor, en la vida de aquellas personas que no te conocen. Habilita el sentido del oír para que ellos puedan entender, puedan tener comprensibilidad de todo lo que acá habremos de referir a través de este púlpito. Te doy las gracias por las sanidades, te doy las gracias por la fortaleza y por la restauración de las vidas. Gracias por los que hoy habrán de conocerte a ti y los que hoy habrán de reconciliarse también contigo. Gracias, Señor, a ti la gloria de todo lo que aquí está aconteciendo, a ti la gloria de todo cuanto recibamos, a ti la gloria en la adoración, a ti la gloria, Señor, por las almas salvadas, a ti la gloria, por las almas sanadas y los hogares restaurados, a ti la gloria, Padre. Usa mis labios, usa mi vida. Dame, Señor, ciencia, entendimiento para desarrollar esta exposición. Solo tú sabes la grande necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor, de los que están aquí. Tú conoces cada situación difícil. Por lo tanto, yo sé que tú habrás de identificarte para poder dar solvencia a cada una de esas situaciones en las cuales mis hermanos en Cristo se encuentran. Glorifícate en los que estarán viendo este mensaje a través de las diferentes plataformas de las redes. Salva las almas que son tuyas y obra en aquellas personas que están en los hospitales. Señor, los hospitales de nuestro país están siendo topados de personas que no atendieron las recomendaciones y tomaron en juego, Señor, todo lo que se les dio a conocer como protocolo. Te pido que obres en el hospital El Salvador o en los que están allí, en cualquier clínica privada, en los que están en sus lechos, en los hogares. Ten misericordia de los jóvenes que están ingresados, entubados, Señor. Glorifícate de una manera especial. Padre, te lo pedimos para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Amén y amén en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y hoy nos corresponde tomar la base bíblica en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1. El tema que voy a desarrollar lleva como nombre: si es Dios quien te habló, entonces hazlo. Vuelvo a repetir la frase: si es Dios quien te habló literalmente, entonces hazlo. Si es Él quien te va a hablar hoy en esta tarde, hazlo. Tomo la base, el versículo número 1. Dice acá las expresiones de la manera como están escritas. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Repite esa frase conmigo fuerte: que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy
a los hijos de Israel. Repita fuerte la frase: a los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Para iniciar la exposición de esta tarde, quisiera expresarle de que con anticipación ya Dios había elegido al que habría de ser sucesor de Moisés. Así lo narra el contexto. Ya se había ministrado, ya se había orado por este personaje llamado Josué, que su nombre significa guerrero. Al haber orado entonces por Josué y haber declarado por decisión de Dios que él habría de ser entonces el que habría de introducir a Israel a la tierra prometida, nadie entonces tendría duda de que eso que Dios había determinado tendría que hacerse así. Ahora, estos hombres, según eran elegidos para poder funcionar en ciertos privilegios, como el caso de Josué, del cual estamos relacionando en la introducción, ellos, hermanos, tenían muy en claro su llamado, tenían muy en clara su posición. Y aparte de eso, los oídos de estos personajes que habían sido llamados, el sentido del oído había sido habilitado para poder oír de manera clara quién era el que les hablaba o quién era el que habría de seguirles hablando, porque cuando Dios encomendaba una tarea, Él hablaba. Y como estos personajes no caminaban por sí solos, es decir, no eran independientes, no eran disolutos, para tomar decisiones que no les correspondía tomar por sí mismos, entonces ellos esperaban la orden de Dios, porque era Dios quien los dirigía. Era Dios quien les daba su dirección. Y así fue, Moisés murió y Josué está allí esperando oír la voz de Dios, a ver qué es lo que Dios determina, cuál es el siguiente paso que tiene que darse. Él está muy en claro en su llamamiento. Ya no está, pero ya oraron por mí, ya me ministraron. Ya Dios declaró que yo soy el que va a entrar a esta nación hacia la tierra prometida. O sea, no había confusión. No había en ese instante en la vida de este personaje cierto tipo de pensamiento que viniese como a coartar, a truncar su llamado, el cual Dios había determinado hacia su vida. Su vocación estaba definida en la vida de Josué, y sabía que así como Dios hablaba a Moisés, si Dios lo había elegido para esa posición, entonces Dios hablaría a la vida de él. Él está en una posición acá, esperando oír la voz de Dios. Por eso es que el texto, los dos versículos que hemos tomado como base, hablan con respecto al primero a la posición de espera en la cual está Josué en ese momento. Lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a repetir nuevamente. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Aquí observamos entonces cómo dentro del comentario se da a conocer la partida, la muerte de Moisés. Ya no está, pero no es Josué quien determina el que él se ponga sobre sus pies y dé la siguiente orden,
como estratega, Él nos impulsa, Él no va dirigido por sus propios aspectos emotivos. Estos hombres tenían control de sus emociones. Razón dice la Biblia, generalizando la expresión, que Dios, a los que estamos en el Evangelio, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Decir dominio propio es tener control de los aspectos emotivos. Si nosotros somos dirigidos por nuestras emociones, hay personas que se dejan ir porque otro le sugirió y le dice: mira, hazlo ya, en cosas que son trascendentes, como por ejemplo, es el momento en que te cases, es el momento en que emprendas un negocio, es el momento en que te vayas del país. Entonces, decisiones que pueden ser trascendentes, que si alguien se deja llevar por lo que otra persona dice o por sus aspectos emotivos, va al fracaso, va a ir al fracaso. Estos hombres habían aprendido a tener una dependencia absoluta en Dios. Todo aquel que depende de Dios no fracasa. Todo aquel que se deja, escúcheme la frase, se deja dirigir por Dios, no fracasa, porque las direcciones que Dios da son las correctas. Pero cuando el hombre toma decisiones de ir en pos de sus propios caminos, la Biblia da a conocer un texto de referencia que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte, es decir, de pérdida. Todo por haber dicho, yo creo que algunos dicen, tengo una corazonada que lo que estoy haciendo es lo correcto, cuando no ha consultado a Dios, cuando no tiene una dependencia de Dios. Y por eso es que hay personas que, como no están conectadas con Dios, no están fusionadas a Él, es decir, ellos en Dios y Dios en ellos. Entonces, como no hay una fusión, no hay un apego, ellos no entienden en qué momento tienen que moverse, no entienden qué es la voluntad de Dios, ni la van a entender hasta que ellos tomen la decisión de que a Dios hay que entregarle todo. Y cuando se le entrega todo a Dios y se obedece a su palabra y se comienza de esa manera a hacer su voluntad, a hacer lo que Él dice en las Escrituras, no lo que un pensamiento por allá pues salió a la luz y lo agarró, no, sino lo que Dios dice. Entonces, cuando una persona toma la decisión, decide: voy a caminar de la mano con Dios, no me voy a apartar del Señor, sino que voy a obedecer a su palabra, voy a rendirme a Él. En ese mismo instante en que esa persona toma esa decisión trascendente, no está yendo en pos de sus propios caminos, sino que allí, aunque comience de cero, se da inicio a una vivencia de un fusionar con Dios, Por eso es que si usted es lector y le gusta estudiar, hay una frase que un expositor la define, o sea, da su definición acerca de lo que es cristianismo. Muchos creen que cristianismo es la forma de peinarse, muchos creen que cristianismo es la forma de vestirse, muchos creen que cristianismo es la forma de expresarse. Cristianismo, y yo 100% agarro esa definición porque es la correcta. Cristianismo es una relación estrecha con Dios, es una intimación irrompible que una persona tiene que entender que tiene que tener con Dios. Quien establece los parámetros en esa relación es Dios. Cuando Dios establece los parámetros en su compromiso, Dios está
en que Él, al fusionarse con nosotros, no habrá de separarse jamás. Su amor será sempiterno en esos parámetros. Es decir, que Dios nos dice: me voy a fusionar contigo, voy a ser uno contigo y tú conmigo, y te voy a dar la garantía que te voy a proteger todos los días de tu vida, y te voy a dar la garantía que mi amor nunca se apartará de ti. No sé si estamos aquí. Por eso es que cuando uno estudia los pactos, la diversidad de pactos que hay en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar pactos incondicionales y pactos condicionales. Y la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de pactos. El pacto edénico en el huerto del Edén, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, el pacto que Dios hizo con Abraham cuando apareció un horno que humeaba, así dice la Biblia, y también una antorcha que estaba encendida. El pacto de Dios con Abraham. Y está el pacto también davídico. Y el pacto en el Nuevo Testamento es el pacto que Cristo confirmó con su sangre. Entonces, si estoy mencionando los pactos, esto de los pactos es algo antiguo, es decir, donde hay compromisos, donde Dios establece parámetros. Es tan antiguo que, según algunos historiadores, hay etnias, hay tribus donde el evangelio no ha llegado, que ellos hacen sus pactos entre sí. Estuve leyendo un libro con respecto a los pactos de las etnias. Hubo un misionero que fue al África, y cuando llegó al África, su primera experiencia fue, quien lo llevó le dice: aquí las cosas son diferentes allá en Norteamérica, es muy distinto todo. Y el hombre no creía que era distinto. Él pensó, dijo: es distinto, pero en la forma que donde me va a tocar que dormir va a ser incómodo. Muchos insectos, agua no adecuada que puede producir enfermedades, comida de la cual yo disfrutaba allá en Estados Unidos, no la va a ver aquí. En eso vio la diferencia, pero no era para él creíble que en los tratos de los aborígenes hacia él iba a marcar una diferencia. Cuando llega una de las tribus del África que no conocen de Dios, están dos misioneros quienes lo llevaron con él. Lo primero que hacen es recibirle, y uno de los encargados, el propio jefe de la tribu, lo primero que hace es, dice: si tú vas a entrar a mi aldea, tienes que hacer pacto conmigo. Entonces el pacto consistía en hacer una laceración, ya sea en uno de los dedos o en una de las venas que hay acá en la muñeca de nuestra mano. Cuando le dijeron eso a través del traductor de uno de los misioneros que ya podía, hermano, el idioma que allí se hablaba, es decir, no es la expresión correcta, idiomas, sino que es otro tipo de forma en la cual ellos se comunicaban. Entonces le traduce y le dice: él dice que te sajes la vena, y él también lo va a hacer, él se va a sajar la vena. Y el norteamericano, el misionero, no quiere hacerlo. Le dice: si tú no lo haces, entonces tú eres enemigo de ellos. Y traen un depósito pequeño en donde comienzan a hacer el ritual del pacto. Y el primero que lo hace es el jefe, el cacique de la tribu. Unas cuantas gotas de sangre caen en el pequeño depósito, y luego, de manera sucesiva, lo hace también el misionero norteamericano, de mala gana, pero lo hace. Entonces, cuando ya hacen ese derramar de sangre en el depósito, se colocan las manos uno con el otro y se pronuncian ciertas frases: ahora que estamos haciendo ese pacto, somos hermanos. Y ahora que somos hermanos, estoy hablando del ritual, ahora que somos hermanos, lo tuyo será mío y lo mío será tuyo. Entonces,
Ya no están ajuntadas las manos, sino que se separan, llenas de sangre. Y luego de eso, cuando se separan, entonces viene el cacique y trae en sí un cierto tipo de polvillo y se lo echa en la mano al misionero, y eso habrá de servirle para cicatrizar, pero no tanto para cicatrizar, sino que ese polvillo dejará la parte donde se sacó la vena, dejará la laceración de manera visible. O sea que no se va a cicatrizar jamás, sino que la dejará con un color el cual será notorio a las demás personas, tanto de la tribu como donde el misionero habría de dirigirse. Notorio aquello, como una mancha. Entonces él dijo: no se me va a quitar esto. No, dice el jefe de la tribu, que no, por el polvillo que te ha echado. Cuando ya han hecho el ritual, entonces ya puede entrar a la aldea el misionero. Estoy hablándole no de algo que yo me he inventado, sino de lo que se da en los pactos de las etnias, de las tribus en otros países, en países remotos como el África. Ahora que ya han hecho el pacto, entonces ya puede tener acceso a entrar a la aldea con toda libertad. Pasa, y entonces cuando pasa, me recuerdo yo que dentro de ese libro decía que el mismo misionero traía una cabra, y el objetivo de haber comprado la cabra era para al menos no sufrir de problemas gástricos. Entonces la cabra habría de brindarle leche de cabra, y como él padecía ciertas debilidades, la leche de cabra es buena para la anemia. Entonces iba cargando su cabra, y cuando llevaba su cabra, entonces luego le sale al encuentro el mismo cacique y le dice: mira, como ya te di acceso a mi aldea, entonces el ritual consistía: lo tuyo será lo mío, ahora tu cabra es mía. Entonces no quería desprenderse de la cabra, si el pacto era: lo tuyo será mío. Y al jefe le encantó la cabra, tuvo que darle la cabra. Entonces le traduce el misionero, dice: dile a él que me va a dar él. Entonces viene el jefe, le dice: por tu cabra, como lo mío será tuyo, yo te voy a dar este báculo, un garrote, un palo, todo rústico. Le entrega el palo y dice el misionero: yo para qué quiero este palo, no me habrá de servir de nada. Y le dice el misionero, que ya conocía sus costumbres: quédate con el palo, nunca intentes borrarte la cicatriz, te servirá de mucho en el futuro. Entonces cuando él entra, ya hubo el intercambio del palo con la cabra, que valía más la cabra y el palo no. Entonces viene el jefe y le dice al misionero: yo darte mi mujer, porque lo mío será tuyo. Porque uno tiene que conocer acerca de las misiones y conocer las costumbres de otros países. Aquí en nuestro país nosotros podemos imponer y decir: si usted no hace esto, no es cristiano. En otros países no es así. La Biblia es Biblia en todo lugar, y es la palabra del Señor lo que trae cambios, y no lo que nosotros asentamos como costumbres. Que quede muy en claro. Entonces, hermanitos amados, cuando el cacique le dice: mi mujer va a dormir contigo, dice el misionero: no, estaría estropeando mi santidad. A tal grado que dice: no, muchas gracias, no. Entonces dice el cacique: tú tienes acceso a las demás cosas que hay aquí. Y le trae un montón de ramos de frutas, comida, animalitos. Y va viendo que al haber concretizado el pacto, le estaba trayendo beneficios. Veía que cuando cargaba el garrote rústico, todos se le inclinaban al misionero. Decía: oh, unga. Ese unga yo lo invento. Entonces se le inclinaban y decía: ¿por qué se inclinan a mí? Porque, le dijo el misionero, tú cargas el báculo del cacique, y ellos te ven como el segundo después del cacique, que tienes autoridad, tienes poder. Lo que tú mandes habrá de hacer en esta aldea. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque ese ejemplo nos ilustra esa fusión que hay
de lo que el cacique hizo con el misionero, de la fusión que hay de nosotros con Dios. ¿Me entiende? Y de los parámetros que Dios establece. Si tú te fusionas conmigo y yo me fusiono contigo y comienzas de cero y has decidido hacer mi voluntad, has decidido que yo legisle tu corazón, has decidido oír mi voz, has decidido que yo gobierne en ti, has decidido que yo te dirija, entonces dice Dios: ok, si entiendes mis parámetros y al menos te ciñes en ellos, vas a caminar bajo mi cobertura. ¿Entendieron todo? Por eso es que en el nombre de Jesús podemos expulsar fuera demonios. Por eso es que en el nombre de Jesús los enfermos sanarán. ¿Qué tenemos nosotros? Somos seres humanos comunes y corrientes. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque ha habido una fusión. Caminamos en el tiempo de Dios y no caminamos en nuestro tiempo. Ahora que usted entiende esto, entiende lo que estoy dando a conocer en la introducción. Estos hombres habían hecho esa fusión con Dios. Nunca cometían el gran error de decir: mi corazón me dice lo que yo tengo que hacer. Un cristiano genuino, alguien que se haya fusionado con Dios, alguien que esté haciendo la voluntad de Dios, alguien que sea legislado por Dios, nunca se deja llevar por los dictámenes de su corazón. La Biblia dice que el corazón es mentiroso. Es mentiroso nuestro corazón. Increíblemente falla si tú dices: siento una corazonada que así tengo que ser. No. ¿Por qué no mejor nos volvemos a Dios y le preguntamos? Cuando uno aprende a ser dirigido por Dios, no va al fracaso, va a la victoria. Aquí vemos eso. Si usted lo observa en el verso 1, eso se da en la vida de Josué. Ahí está. Moisés ya murió. ¿Y ahora qué tiene que ver la muerte de Moisés? El grande líder de Israel. El gran líder de Israel ha muerto. Ahora la pregunta es: ¿quién va a suceder a ese gran líder? El cual Dios escogió, el cual está caminando en el tiempo de Dios, el cual el sentido del oír ha sido habilitado. Aquí está Josué, hijo de Nun, servidor de Dios, al igual como Moisés. Dios le dice aquí, cuando le habla a Josué, le dice que Moisés ha muerto. En el verso 2, ha muerto. Él no está pensativo. ¿Y qué tiene que ver conmigo la noticia de la muerte de Moisés? Es que no de gusto si oro por ti anticipadamente, antes. Ahora que mi siervo Moisés ha muerto, le dice Dios en el versículo 2: pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dice que Dios le habló. La pregunta es: ¿cómo hacían estos hombres para entender que era Dios quien les hablaba? Porque acuérdese, hermanito, que Satanás lleva miles y miles de años habitando en este planeta. ¿A dónde habita Satanás? En el aire. Algunos creen que Satanás tiene su trono en el infierno. Están equivocados. No han leído bien la Biblia. Satanás no tiene ningún trono. El único que tiene trono es el Dios Todopoderoso en el cielo. Que sí, Él es, como dice la Biblia, el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es Satanás. Ahora, si Satanás habita entonces en los aires con sus demonios, eso nos da a entender que existe el bien y el mal. Sí, existe el bien y el mal. Existen las fuerzas del mal. Sí, sí, y son las que están predominando en la actualidad. Por eso es que este mundo va rumbo al caos. Porque como dice Martín Lutero, el que no se deja guiar por Dios, entonces el diablo lo va a guiar. El que no le quiere servir a Dios, entonces le va a servir al diablo. Y está la otra frase, que el que no crea la verdad, viene un tiempo cuando Dios enviará un espíritu de mentira
Aquellos que no quisieron creer, rechazaron la verdad, entonces creerán en la mentira. Pero ¿quién es el padre de toda mentira? Es Satanás. Entonces, si Satanás existe y ese espíritu, ¿hablará Satanás? Satanás habla. Así como Dios habla, habla Satanás. El diablo bien puede engañar a una persona y la persona puede creer que Dios quien le está hablando. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y puede ser que alguien mire un ángel de luz, como el caso de los inicios de la iglesia mormona. ¿Cuáles fueron los inicios de la iglesia mormona? Joseph Smith, que saca un comentario en el libro de Mormón, dice que encontró las dos planchas del Urim y Tumim, las que interpretan, y que las escondió en una granja. Luego los años la encontró, y ahí pues cuando las encontró en el bosque se puso de rodillas. ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar? Entonces apareció una luz en el bosque. ¿Y quién se le apareció? Mire el cuentecito. Cualquiera puede creer que esto es verdad. Se le apareció un ángel, y el ángel se llama Mormón. Y luego después se le apareció el hijo del ángel, que se llama Moroni. Y entonces, tanto Mormón como el hijo Moroni, ahí comienza el error de alguien que no lee la Biblia y dicen: entonces los ángeles tienen hijos. No, los ángeles no pueden reproducirse. Por eso es que nosotros un día, cuando estemos en el cielo, vamos a ser como los ángeles. Pero se le apareció y le dice: mira, yo quiero que escribas este libro. Y el libro consiste en que los judíos vinieron a América. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Agarran ese texto como base, y a ellos tengo que ir. Entonces lo toman y dicen que Cristo vino a América, y comienzan a trastornar tanto la nación israelita como los gentiles. Entonces hacen esos cambios. Mira el diablo qué astuto es. Por ejemplo, a los judíos le llaman nefitas, y a los gentiles le llaman lamanitas. Muy tremenda la historia, hermano. Entonces, por eso es que ahí dice: un libro diferente, una luz diferente. ¿Cuándo? Ahí está la mentira de Satanás, porque no hay 5 libros inspirados. Es decir, no hay 5 libros revelados por Dios. Un solo libro está revelado, y ese libro tiene 69 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, y 27, ¿cuántos son? 66, correcto. Entonces 39 del Antiguo y 27 en el Nuevo se complementa uno solo. Por eso es que la expresión es biblos, que significa colección de libros. Pero solo este libro es el único que ha sido inspirado. No hay más libros. El libro de Elena White, El Gran Conflicto, el libro de Mormón, La Perla de Gran Precio, La Leona, Doctrinas y Convenios, son inventos de la mente distorsionada del ser humano. Solo hay un libro de libros, y ese es el cual nosotros tenemos que obedecer, que es la palabra bendita de Dios. Presento el ejemplo. Alguien puede creer que es Dios, como José Smith, que usted sabe que la gente ya más creíble lo que el diablo da a conocer que lo de Dios. Porque la secta de José Smith, yo fui seguidor de ella. Estuve 2 años y medio en la secta de José Smith. No es de Dios. Le llaman los santos de los últimos días. Yo ya estaba a punto, 2 años y medio, de ser enviado a otro país como elder graciado. ¿Quién es elder? Entonces iba a ser enviado cuando Dios fue el que intervino en mi vida. Pero muy bonito, alguien dirá: muy bonito la historia, qué bárbaro. No, hombre, qué bueno. Son miles y millones de personas los adeptos a esa secta, porque la gente cree más en las mentiras del diablo que lo que Dios le dice. Cuidado con aquellos, o si algún momento usted tiene una aparición que le dice: funda otra obra, funda el nuevo evangelio, reforma el evangelio. No crea. Allá por Miami, Florida, y allá por Guatemala hay personas que dicen que el evangelio necesita una reforma.
El Evangelio necesita cambios, como diciendo, la Biblia necesita modificaciones, la Biblia necesita cambios. No, señores, ya Dios dejó un solo legado, ya hubo una reforma hace muchos años atrás. Ya hubo hombres como Martín Lutero, como un Zwinglio, un rico Zwinglio, un Savonarola, un Juan Not, que se levantaron en esa reforma. Un Calvino en Ginebra, hombre de Dios, luminares de Dios. Y hoy han aparecido otros expertos que dicen, con una teología del critiquismo, este libro no es inspirado, este sí, este no. A tal grado de que de los 66 libros que tiene la Biblia, hoy la Biblia ha quedado así chiquitita. Algunos han comenzado a decir que Pablo no escribió 3 epístolas, que Pablo no escribió todas las 3 epístolas. Otros dicen, este libro no es inspirado, estas expresiones sí, estas expresiones no. El hombre fallido, el hombre en su pecado, falla en sus mismos dictámenes, en su mismo juzgar. La Biblia es Biblia siempre, y es la palabra infalible de Dios. Pero como el hombre está en un estado de no fusionar con Dios, de no querer fusionar con Dios, de no querer ser uno con Dios, de no aceptar su pacto de gracia, entonces el hombre comete errores. El diablo habla, señores. Entonces, ¿cómo es que estos hombres hacían para saber que era Dios quien les estaba hablando? Yo les dije una frase en la introducción. Dios les habilitaba el sentido del oír. Dios les revelaba. Estos hombres sabían que era Dios hablándoles. Ahora que Dios le habla a Josué, que es el momento para poder entrar en la conquista, es esa frase: ahora levántate, Josué, hijo de Nun, ahora que mi siervo Moisés ha muerto, pasa este pueblo al otro lado del Jordán. Es decir, comienza la conquista, comienza la guerra, comienza a hacer lo que yo te encomiendo que hagas: conquistar. ¿Oyó claramente Josué la voz de Dios? ¿Se habrá levantado él cuando oyó la voz de Dios? ¿O dudó? No, él sabía que era Dios. Había aprendido tanto de Moisés a saber discernir, porque eso es lo que uno tiene que tener: discernimiento. Cuando una persona tiene discernimiento, sabe que no todo lo que se mueve en este mundo es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. Ahora, ¿cómo aprender a tener discernimiento? Cuando usted fusiona con Dios, cuando usted es uno con Dios, cuando Dios es uno con usted. Mientras una persona no tenga la revelación de la palabra, todo el tiempo va a caminar engañado. Por eso, hermano, abramos bien los oídos. Yo sé que aquí hay personas que nos visitan de otras congregaciones. Usted por ahí ha visto que votan gente. A mí me han hecho cientos de preguntas. ¿Es eso de Dios? Yo aquí se los he enseñado de manera tajante. Les he dicho, eso no es de Dios. Un día le pregunté a un grande teólogo de aquí del país, de aquí del país. Estábamos en una reunión. En algunas ocasiones yo me vuelvo preguntón. Cuando no sé algo, pregunto, porque prefiero no quedarme tonto para toda la vida. Mejor tonto ser por un día que tonto para toda la vida. Pregunté a este gran teólogo y le dije: ¿usted qué piensa de esas personas que dicen que tienen la unción del Espíritu, votan a la gente? Algunos se rían a carcajadas, dicen que es la unción santa. Algunos hacen sus tramas en lugares que le llaman estos movimientos. Antes eran retiros, pero luego les cambiaron el nombre. Aquí tengo encuentros, correcto, los encuentros, donde les meten un montón de psicología, cosas anormales, sobrenaturales, satánicas. Entonces, el que no tiene discernimiento dice: es de Dios, es de Dios. Mi hijo cambió, mi hija cambió, fui sano. El diablo puede hacer milagros también. El diablo imita lo de Dios. Janes y Jambres imita lo de Dios, y la gente puede hallar eso creíble. Y puede decir alguien: me habló Dios, dijo Dios que me lanzara a un precipicio. No, Dios no te va a hacer que hagas cosas incoherentes. Entonces el grande teólogo me respondió: es de Dios, muchacho, es de Dios, muchacho, es de Dios, porque Dios trabaja de 1000 formas. Mi Biblia no me dice que trabaja de 1000 formas.
No, la Biblia no enseña eso. Pero yo me quedo sorprendido. ¿Y cómo es que este hombre sabe mucho de la Biblia? Es un gran exégeta de la Biblia y no tiene discernimiento. Porque muchos parece ser que la letra los topa a no dejar que la revelación de Dios llegue a ellos. La letra envanece, mas el Espíritu edifica. De tan topado que están de letras que han perdido todo discernimiento. Tajantemente lo he dicho, que esas personas que votan gente, eso no es de Dios. Ahí hay un espíritu que se está moviendo, pero no es el espíritu de Dios. Es el espíritu del anticristo, que ya está moviéndose. O cuando usted ve gente que hace desórdenes en la iglesia, comienzan a patalear, tiran los pañuelos, se quitan la camisa, comienzan a gritar, comienzan a silbar. La iglesia no es un circo. La iglesia no es un cine. La iglesia no es un estadio, es la iglesia. Y si decimos que es la iglesia, no estamos hablando de este recinto, de este templo. Estamos hablando de los que se reúnen. La iglesia es santa, la iglesia es pura, la iglesia es ordenada. Es eso. Si el Espíritu Santo, dice Leonard Ravenhill en uno de sus libros, ¿por qué no llega el avivamiento? Dice que el Espíritu Santo es caballeroso. Y algunos comienzan a gritar, a silbar, a hacer cosas incoherentes. Y dicen, es el Espíritu, es Dios quien se mueve. Me recuerdo que estaba en una reunión también, en una prédica. Me habían invitado a esa congregación aquí por San Cristóbal. Grandísima, tienen canal de televisión, casi Guatemala, colindando con Guatemala, canal de televisión, radio. Y me recuerdo que voy viendo el grande edificio, digo, wow, qué tremendo, qué lujo, qué es esto. Lo tremendo es que hubo más baile, hora y media de baile. Y cuando se acercan a mí, dice, pastor, tiene 20 minutos para desarrollar el tema. 20 minutos después de estar pataleando por hora 45 minutos. No, hombre, les dije yo, no. Y para que se molestaran más, 2 horas prediqué. 2 horas prediqué. Pero hay gente que llega allí y dice, wow, es el Espíritu, es la unción. Y como yo estaba sentado mientras estaban pataleando, vi que una jovencita me puso el ojo. Dije, ya me va a venir a sacar, vamos esta. Pero me hice para otro lado. Y hay gente que eso lo ve como de Dios. Dicen, wow. Hoy en algunos institutos bíblicos, cuídense los que estudian, cuídense los que van a estudiar una carrera de licenciatura en teología o un doctorado en teología. Cuídense, que no los topen de letras, que no los hagan perder la revelación que Dios nos ha dejado, porque comienzan a meterles cosas que no son coherentes, cosas que no son correctas. Es esto lo que predomina. La palabra de Dios es lo que tiene más peso, más valor. Por allá supe de un instituto bíblico que le está diciendo a la gente, no hombre, eso de votar, ese es el poder de Dios, eso de soplar, pues caigan, es de Dios. Hay personas que defienden a capa y espada, invierten plata en estos tipos y no saben que les están robando la plata, los están defraudando, sin armas. Porque la gente para la mentira se presta, pero la verdad la desechan. Entonces, ¿quién le habló aquí a Josué? ¿Cómo hizo para entender que era Dios el cual le estaba diciendo que diera el siguiente paso? Discernimiento. No olvide el tema, porque vamos comenzando en el desarrollo. ¿Cuál es el tema que les di al principio? Si es Dios quien te habla, quien te ha hablado, hazlo. ¿Qué hizo Josué entonces si entendió que era Dios quien le habló? Se levantó. Levántate, Josué, hijo de Nun, y pasa a este pueblo al otro lado del Jordán. Ya te dije, mi siervo Moisés ya murió. ¿Se quedó petrificado? No, se levantó. Y cuando se levantó, la gente comenzó a cuestionar su liderazgo. Pero no quiero hablar, porque ya la historia de Josué es trillada, y no quiero que esto se torne algo monótono, repetitivo. Que se levantó, se levantó. Que cuestionaron su liderazgo, lo cuestionaron. Pero en donde yo quiero centrar mi atención es en esa palabra. Dios le habló. Repita la frase conmigo. Dios le habló. No era el chamuco, era Dios quien le habló. Esa frase,
vamos a mantenernos en esa frase hasta terminar el desarrollo de esta exposición y luego aplicamos. ¿Se levantó entonces? ¿Se levantó? Se levantó. ¿Pero por qué se levantó? Porque Dios le habló. Y así era. Entendían que era Dios dirigiendo qué es lo que se tenía que hacer. Porque ellos estaban fusionados con Dios, dependían de Dios. No eran disolutos, no eran independientes. Hay gente que decide, hoy me voy a ir, hoy voy a hacer esto. Ya le preguntó a Dios. Ya sé con quién me voy a casar. Ya le preguntó a Dios con quién se va a casar. Ya le preguntó a Dios con quién se va a casar. Ya lo tengo. Ya le eché el ojo. A la compañera de estudio le pregunta, o al compañero de trabajo. Pregúntele a Dios. Usted no es independiente, usted y yo dependemos de Dios. Y como nuestras acciones dan a conocer si dependemos o no dependemos de Dios. Voy a invertir $10,000, me dijo un hermano, y compró un gran bus amarillo, lo compró así me fue a decir a la casa, $10,000, un buzón, lo agarró fiado, y luego agarró un carro de aquellos de la época de Hitler, y todavía yo le dije, no lo haga, no haga. Ya le preguntó a Dios. Usted, hermano, me dijo que no quiere, solo usted quiere progresar, me dijo. ¿Y qué pasó cuando hizo el trueque? Firmó delante de un notario. La cantidad del bus andaba ahí por los $17,000, $18,000. Dio un adelanto. Ahí va el pickup de por medio y el buzón. Y decía una cláusula en la hojita que le hizo el notario: si usted falla, el no pagar una letra de cambio, pierde los $10,000 que ha dado. ¿Usted cree que le fue bien en el bus? Para sacar un bus y hacer viajes, usted tiene que hacer la clientela primero. A mí me dieron una gran enseñanza muchos años atrás, cuando apenas éramos 35 personas, hace 20 y tantos años que yo vine a Chalchuapa. Me paré enfrente del templo Ebenezer, que era el templo más grande aquí en Chalchuapa, y le dije a Dios, mientras andaba supervisando las células de crecimiento, le dije a Dios, dame un templo como ese. Y el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo, ¿por qué me estás pidiendo un recinto si no tienes la gente? Y me habló de manera clara, yo te voy a dar un recinto más grande como ese cuando yo te bendiga multiplicando la asistencia. Y aquí estamos hoy. Es Dios, hermanitos amados, quien determina cuando alguien se deja dirigir por él. El pobre hermanito perdió su casa en Ciudad Real, perdió su microbús y perdió su pickup. ¿A quién cree usted que culpó? A mí. Solo porque yo no le asesoré de manera constante, dijo él. No, cada persona sabe lo que hace y es responsable, y máximo si ya está grandote. Ya le pregunto a Dios cuál es el siguiente paso. No, ya decidí yo, entonces espero lo que viene. Dios le habló. Si Dios no le habla, él se queda allí. Los hombres de Dios, los que se dejan dirigir por Dios, saben que hay dos tipos de tiempo. Hay dos tipos de tiempo: el Kairos y el Cronos. Tanto el tiempo de aquí es dirigido por Dios. Kairos y Cronos, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Entonces uno tiene que saber discernir ese tiempo y estarle preguntando a Dios, Dios, ¿en qué tiempo me muevo? Espera, ya no me sigas hablando. Dios le dio un hijo a Ana en su tiempo, pero tuvo que atravesar un proceso de vergüenza, de burla. Ana, Penina, su rival, se burlaba de ella. No puede tener hijos, es estéril. Hacía burla, hacía escarnio. ¿Y qué más el escarnio
que más la vergüenza por sí sola. Una mujer judía que no podía dar a luz hijos y era estéril, era afrentada, sentía vergüenza, se sentía inútil en la cultura hebrea. ¿Y qué pasó? Después de pasar por ese proceso, Ana llegó un momento en que dijo: yo ya no voy a depender de la burla de esta mujer, voy a depender de Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer, buscar de Dios. Ya no deje que el diablo le siga dando bofetadas, ya no permita que Satanás le siga escupiendo. Ana salió corriendo para el templo de Silo, y salió y se arrodilló y comenzó a orar en el espíritu. Solo los labios movía, y el sacerdote, que ya no tenía discernimiento de lo que es orar, le llegó a decir: mujer, digiere tu vino. Es decir, que él pensó que Ana estaba borracha, pero Ana estaba derramando su alma delante de la presencia de Dios. Y ahora que está en el tiempo de Dios, ella hace voto, hace promesa. Dios no hace trueque con nadie, es su misericordia la que decide. Si tú me das un hijo, me comprometo que te lo voy a dedicar todos los días de mi vida. El tiempo de Dios hizo que aquella mujer, su vientre, tuviera fertilidad. Y no solamente tuvo un hijo, sino que tuvo varios hijos, porque fue en el tiempo de Dios. Estos hombres se movían en ese tiempo, Kairos y Cronos, porque Dios les hablaba y entendían que era Dios quien les hablaba. Si usted es lector de la Biblia, si se va desde el primer libro de la Biblia, de Génesis hasta Malaquía, y se va de Mateo hasta Apocalipsis, va a encontrar esto. ¿El qué? Dios les hablaba. Dios les hablaba. ¿Quién le habló a un viejito que era el único que marcaba la diferencia en su tiempo, cuando todos estaban dedicados a la violencia, a los placeres, se casaban y se daban en casamiento, a cada momento se divorciaban? Y este viejito era fiel a su mujer, fiel a sus hijos, respetaba a sus hijos. ¿Y qué pasó? Él estaba un día en cierto lugar geográfico cuando Dios le habla y le dice: Noé, Noé. Y por eso aparece la frase que dice: y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Le comenzó a hablar, y Dios comenzó a decirle a Noé que habría de destruir todo ser viviente. Raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente. Comienza a hablarle y le dice que Dios, la manera en cómo va a raer a todo ser viviente es a través de un diluvio. ¿Es Dios quien le habla? ¿Es Dios quien le habla? No, dijera alguien, no es Dios, porque Dios no es criminal, Dios no es injusto, Dios no es criminal, Dios no es así, Dios es amor, pero es juego consumidor. Y Dios le estaba hablando claramente, y cuando le dice: raeré de la faz de la tierra todo ser viviente, comienza Dios a decirle que tiene que hacer un arca, y que esa arca tiene que hacerla de tantos codos, y tiene que hacerla de tal postura. Dios es el arquitecto por excelencia. Dios todo lo puede, hermanitos. Le habló, y como entendió que era Dios quien le estaba hablando, accionó. Y como Dios le habló y todo lo que le había referido, lo hizo al pie de la letra. Se movió en el tiempo de Dios. En 120 años terminó el arca. A los 120 años exactos en el tiempo de Dios, comienza a llover. ¿Quién fue salvo en esa arca? El que supo entender que era Dios quien le hablaba. Desde el primer libro de la Biblia. Y si usted va a la historia, un personaje que estaba en su lugar natal era un gentil, Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, según los arqueólogos, era una ciudad sofisticada, desarrollada. Oh, Dios mío, tenía todo, si era una ciudad desarrollada. Dice un expositor, un historiador, que ellos
tenían todo lo necesario que cualquier persona de otro país hubiese querido desear. Los alcantarillados de Ur de los Caldeos eran excelentes. Las calles eran impresionantes. Como era tan impresionante y tan desarrollada la ciudad, todos estaban cómodos, todos. Pero a pesar de estar cómodos, eran paganos. Eran paganos. Eran personas dedicadas a la idolatría. Adoraban las estrellas, adoraban la luna, adoraban el sol. Y entre toda esa cantidad de gente pagana, Dios aparta a un pagano para convertirlo. Y comienza a hablarle y le dice a Abraham: Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Como diciéndole literalmente: Abraham, soy yo quien te está hablando. Deja la comodidad, deja el paganismo. ¿Es Dios quien le hablaba? No, hombre, ¿cómo Dios? Era el diablo, diría alguien. Porque Dios no quiere que yo deje la comodidad. Yo estaba en un culto en Aguachapán de una familia que me invitó de otra iglesia. Ellos oyen los mensajes, videos, entonces sintieron, dijo: el pastor lo vamos a invitar. Invitaron una cantidad de hermanos y llegó a una casona grande en el centro de Aguachapán. Y mientras yo estaba dando la disertación, dice esta persona: hermano pastor, quiero decirle que mis dos hijos han oído la voz de Dios, me dijo. Wow. Y me presenta: mis dos hijos son doctores, son gemelos, los dos eran médicos, y oyeron tan claramente la voz de Dios que ya van a dar un siguiente paso. Ya se graduaron y están tramitando los papeles. Y mis hijos, pastor, quiero darle testimonio, y por eso le invitamos a usted. Mis hijos, pastor, van para el África misiones. Y yo vi que alguien se paró por ahí, no sé si los tíos, los primos, no sé quién era. No se vayan, no sean tontos, se los van a comer fritos los caníbales. Y los muchachos pasaron, los dos jovencitos, 26 años los dos, y pasaron a decir: este culto le hemos dedicado a Dios para decirle que no damos un paso atrás. El otro mes ya nos salieron los papeles, nos vamos para el África a servir a la gente más pobre. Wow, alguien que esté cómodo con su carrera, que le va a dar plata, diría: no, ese es del diablo. El que está conectado con Dios sabe cuál es el siguiente. ¡Aleluya! Dios les habló a los jovencitos: váyanse al África, váyanse al África. Luego vuelvo a llamar yo a los 2 años a la madre de ellos. ¿Y qué pasó? Allá están sirviendo, pastor. Mis hijos son bendecidos. Mis hijos están viendo a la gente enferma. Mis hijos están pendientes de ellos. Ayudan a recoger cosechas, ayudan a hacer lo que los demás aborígenes del África hacen. Y una cosa dijo la señorita cuando pasó: dijo: nosotros hemos nacido para esto. Imagínense, hermanitos, Abraham: Señor, pero aquí estoy cómodo. Tengo mi canal de televisión, Netflix, YouTube, todas las aplicaciones en mi celular. No, hombre, Señor, tú me estás diciendo que yo me vaya para Afganistán. No, ¿es Dios o es diablo? Muchos creen que es Satanás, pero Dios. Esto lo entiende el que se deja manejar por Dios. Esto lo entiende el que sabe tener discernimiento, el que fusionó con Dios. ¿Abandonó a Abraham Ur de los Caldeos? Deja tu tierra, tu parentela, tus amigos, tu familia. Se fue. Oyó la voz de Dios y creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Sigamos leyendo. Moisés allá andaba apacentando las ovejas, ya tenía 80 años. Su segunda etapa de la vida, de 40 salió de Egipto, príncipe, salió huyendo, salvando su vida. 40 aprendió el oficio de pastor, 40 estuvo apacentando ovejas. Cuando subió al monte santo de Dios, es el mismo monte, según los arqueólogos, Horeb y Sinaí es el mismo monte. Y subió, y él pensó que era otro territorio más. Ahí andaba, hermanitos, ahí, cuando de repente siente curiosidad porque se va acercando, ve que hay un arbusto, porque
porque ese es lo que es. Según los arqueólogos, según los que saben de geografía, dicen que en Horeb abundan mucho los arbustos. Entonces no es raro decir que Moisés vio una zarza que no se consumía. Ese es arbusto. Vio un arbusto, hermano, seco en sus ramas, que no se consumía. Y se fue acercando, miraba el fuego. Quizás alguien vino a tirar un fosforito. Y se fue acercando. Cuando de repente se oyó una voz que dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Wow, ¿quién me llama? Quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás, el territorio donde tú estás pisando, es santo. Este es territorio santo del Señor. Dios le habló y se identificó, porque esa voz que salía de la zarza era la gloria de Dios revelándose a Moisés. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y como diciéndole: soy tu Dios también. ¿Y qué pasó cuando oyó esa voz? Esa voz lo instruyó, esa voz lo llamó, esa voz lo capacitó, esa voz lo comisionó. Dios. Las directrices Dios se las daba cuando fue. Los pasos que tenía que dar, Dios le hablaba. Es que ellos entendían que era Dios. Faraón no quiere dejar ir a su pueblo, y Dios le hablaba: haz esto, Moisés, agarra polvo y tíralo. Haz esto, Moisés, y el río se convertirá, el río Nilo se convertirá en sangre. Haz esto, Moisés, y vendrá tal peste. Se movía en el tiempo de Dios y sabía oír la voz de Dios. Ya va a ver la finalidad de esta prédica, hermanito. Es que de aquí vamos a salir renovados de este lugar. Cuando sacó a Israel, después de entender todas las directrices que Dios le dio, llegó a Peijarot, en el hebreo, Peijarot, rocas, mar y el camino de los filisteos. Dios no quería llevarlos por el camino de los filisteos, porque ellos no podían pelear, no sabían qué era tomar una lanza, una espada. Se habían pasado más de 400 años como esclavos. Un esclavo no puede hacer nada. Y allá venían los carruajes de Faraón, y todos afligidos, atemorizados. Y Moisés busca a Dios, y Dios le vuelve a hablar: extiende tu vara y pasa hacia adelante. Entonces el siguiente paso Dios le dice: dalo. Dios le dirige: da ese paso. Y Dios comienza, aparte de hablarle, Dios comienza a soplar sobre el mar rojo. Y como Dios le habló, ahora Dios le dice: ahora pasen en seco. ¿Es Dios o es el chamuco? Allí bien dicen que es Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo bendice, hoy tuvieron buena la ganancia de los chicharrones, es Dios. Pero cuando es Dios quien le dice: dame la 10ª parte de lo que me pertenece, no, ese es el diablo. Vamos a salir renovados de aquí, señores. Sigamos adelante. Le dije que usted iba a ver esto en todo el Antiguo Testamento. Y así como Moisés, Abraham, los muchos profetas que escribieron libros del Antiguo Testamento, oyeron la voz de Dios. Y algunos de ellos, más que ver la voz de Dios, contemplaron la gloria de Dios, como el profeta Isaías. Isaías vio al trono vio a Dios sentado en su trono, y vio su gloria, y vio los serafines que se cubrían con sus alas. Ellos tuvieron ese privilegio. Y hasta ahí, pastor, no. Este que les habló a estos hombres y los dirigió en su tiempo es el mismo que le habló a Josué. Es el mismo que le hablaba a Moisés. Y este mismo Dios que les hablaba a ellos de manera clara y entendían que era Dios, miles de años después se hizo humano. Se hizo humano.
Y ese Dios que se hizo humano, solo denoten esto, mire qué precioso. Le dijo al mar y al viento: quédense quietos. ¿Quién le habló al viento y al mar? El Dios que le habló a Moisés, el Dios que le habló a Abraham, el Dios que le habló a Noé, el Dios que le habló a los profetas, el Dios que le habló a Moisés, el Dios que le habló a Josué. Ahora el viento, ¿cómo es que el viento puede entender que Dios y no es el chamuco? Porque el viento sabe quién es su creador. Dicen que viene un meteorito a pegar a la tierra. ¿Saben ustedes que no viene todavía? Lo están pasando una y otra vez en las redes y en algunos periódicos ya lo sacaron. Están poniendo de miedo, en jaque mate a la gente. Un meteorito viene, y no es como el que cayó en Rusia. Muchos meteoritos han caído, pero no como este porte. Saben que Dios, yo no sé si ustedes han visto aquella película que se llama El Día de la Independencia. No, ustedes no ven así. Ustedes no ven televisión, solo Netflix. Montón de películas recargadas. Duro de matar 1, duro de matar 2, duro de matar 3. ¿Cómo se llaman aquellos carros donde sale un pelón? Bien rápido, cayeron rápido. Entonces sacaron Día de la Independencia 1 y el contraataque de Independencia. ¿Qué? Los alienígenas vienen a atacar y agarran naves, y uno va a la nave madre y la despedaza. ¡Pah! ¿Ustedes creen que esa es pura fantasía? ¿Quién cree que puede detener un meteorito? La Tierra tiene un campo magnético. El campo magnético ha sido estropeado, lo que se le llama el orificio que está en la capa de ozono. Ese es el campo magnético. El único planeta que tiene campo magnético es donde habitamos nosotros. Pero como esta Tierra se va acabando, y para que no se acabe de un momento a otro, viene Dios y dice: o puede hablar, meteorito, hazte a un lado. Porque los mismos cielos son maestros. Yo sé que entre ustedes hay quienes sacaron la carrera de maestro, los felicito. Es una de las mejores carreras, aunque se necesita temple y carácter, porque dan ganas de penquear a los hipotes, así como me dan ganas a mí. No. Pues allá antes que usted se graduara como maestro, hay maestros miles de años atrás. ¿Qué es lo que hace un maestro? Enseñar. ¿Qué es lo que hace el cielo? La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dice Spurgeon en ese texto, dice: el cielo está dando cátedra, nos está enseñando a los que son ateos aquí. Yo soy ateo. Algunos que se glorían, alardean: yo soy ateo. Así dijo un señor: yo soy ateo y a mí nadie me convence. Y el viejito que estaba muriendo, ese escritor, hoy que estaba muriendo, digo: tal vez hay Dios, dijo. Sí, hay Dios, dijo. Pero se palmó. Por aquello que dice: yo soy ateo. Los cielos son los que nos dan cátedra, nos enseñan. Tú dices que eres ateo y Dios no existe, pues te voy a mostrar que Dios nos hizo a nosotros. Entonces, ¿cómo es que el viento y el mar obedecieron? Porque estaban levantando la barquilla. Y Pedro: ¡ay! ¡ay! Tomás: ¡ay! Es como nos agarra la llorona a nosotros hoy con la pandemia. ¡ay! Y cuando no tenemos pisto: ¡ay! Hoy se me fue la que... ¿Por qué te amedrentas? La barquilla se iba de un extremo a otro y comenzaron a gritar. De primero intentaban, porque ellos sabían de navegación, ellos sabían, porque eran pescadores, algunos de ellos. Intentemos. Le decía a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo: intentemos. Y aquellos bien bravucones, como eran los dos hijos del trueno, intentaban: esta barca no se hunde porque aquí vamos nosotros. Intentamos humanamente. Cuando ya lo intentaron, comenzaron a gritar: ¡ay! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡No tenga cuidado que perecemos! Y Cristo se despertó
y se puso enfrente de la mar, va viendo que ya había entrado agua, y ordenó al viento y a la mar: quédense mudos. Habló al viento y a la mar, les ordenó. Ante la palabra de Dios todos obedecen. Se calmó. Solo vean la misma voz que oyó Josué. Por allá lo llevaron donde una niña que se había muerto. Ya estaba templada. Usted sabe cuando una persona está templada, igualito al color de alguno de ustedes. Está templada, verde así. Yo sé que la mascarilla nos aprieta, por eso nos miramos verdes. Porque así con la nariz. Un hermano me dijo: pastor, ¿y cuántos años tiene usted? Tanto. Ya me mira viejo, me dijo. Entonces me quité la mascarilla y hoy 30, me dijo. Ay, chulada, dije yo. Porque la mascarilla le jala a uno como que véase usted en el espejo, va a notar esto. Le hace a uno arrugas la mascarilla. Quítesela. Y ahora mírese usted, dígale: hermana, ¿cómo me miras? Le hace arrugas. Le hace arrugas. Esta niña había muerto y todos estaban llorando. ¡Ay! La familia, ¡ay! A Jesús no le gusta el alboroto. Y sacó el montón de alborotados que estaban allí. No sé si me entienden, lean ese texto. Sacó el montón de llorones, lo sacó. Y se dirigió al cuerpo de la niña y le dice: Talita, niña, a ti te digo, levántate. Le habló como le habló a Josué, ante la voz de Dios. El espíritu entiende quién le habla. Y el espíritu volvió al cuerpo de la niña y Talita resucitó. Había otra mujer llorando: ¡ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! ¿Quién me va a consolar? Yo vivo aquí en Pampe. Y Jesús le dice: no llores. Y se va al cuerpo, se va al féretro donde estaba el muchacho y le habla. Le habló, tocó el cuerpo del muchacho y lo resucitó. El caso más peor, el más sonado, el más común, es del hacho. ¿Ya conocen al hacho ustedes? Vale. Llegó a la tumba, ese tipo ya estaba inflado. Según mi análisis que yo he estudiado en libros de medicina, un cuerpo al tercer, cuarto día de estar encerrado, comienza a inflamarse. Nosotros decimos la expresión hincharse. Lázaro estaba hinchado. Quitaron la piedra porque él lo ordenó. Primer piedra que se tiene que quitar es la del corazón. Así dice Malucado. Obedecieron, quitaron la piedra y Cristo dijo estas palabras: ¡Lacho! ¿Es del mismo? ¿Es el mismo de su Biblia? ¿Por qué se extraña entonces, pues? Dijo: ¡Lacho, ven fuera! Y la gente decía a los judíos: nada, nada. A ver qué se cree. Nada. Y de repente, allá viene el hacho. Y Jesús dice: quítenle, porque había unas mantas que lo envolvían. Quítenselas. Y se las quitaron. Y era el mismo lacho, con piel diferente, más rejuvenecido. Porque el que llama, el espíritu obedece y regresa al cuerpo. Es el Dios hecho carne. Y tantos milagros que hizo. Y que no dijéramos cuando él enseñaba, porque era Dios hablando. Le habló a la que había tenido varios maridos. Le habló, y cuando le habló, esa mujer quedó enamorada de él. Quedó enamorada de él. Mira, hermana, como me queda mirando: ay, el hermano Wilber. Porque le habló a la mujer. Esa tipa iba buscando un nuevo amor en el pozo. Había oído la alabanza de Roberto Orellana: yo tengo un nuevo
nuevo amor. Entonces iba buscando un nuevo amor y halló a alguien que no era atractivo, porque Jesús no tenía atractivo en su rostro, no tenía nada que trajera con su físico, pero las palabras que hablaba eran palabras de vida eterna. Le habló y de tan impregnada que quedó, que los paradigmas, las barreras que puso de racismo, de religión, quedaron en el suelo y salió corriendo. Hay uno que me ha dicho la verdad. Jesús le habló. Jesús le habló. Y el que al cual él le habla no vuelve a ser el mismo. Por eso le digo, registre eso. Juan estaba todo achicopatado. ¿Sabes qué es eso en hebreo? ¿Ah? Todo deschorcholado. ¿Ya sabes qué es eso en hebreo? Todo. Ya no sigo diciéndole nada. Entristecido en la isla de Pasmo, desterrado. Me intentaron matar, dijo Juan, y no pudo. Cuando me tiraron el perol de aceite hirviendo, y aquí estoy solo. Y uno cuando está viejo hace más nostalgia de los hijos, hace nostalgia de los amigos, hace nostalgia de la niñez. Me recuerdo cuando le pegó la pedrada a aquella viejita y comienza a llorar uno. No hubiera cometido esos errores. Comienza a llorar. Ya cuando uno va para viejito se vuelve más llorón, hermano. Y Juan dice, un expositor, David Jeremías, en uno de sus libros dice: Juan lloraba, el doctor David Jeremías lloraba, Juan lloraba en la isla de Pasmo. Ay, todos partieron y están en la presencia con el Señor, y solo yo he quedado. Cuando de repente oye una voz desde el cielo que le dice: Juan, 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 yo soy el alfa y el omega, el principio. La vida regresó al corazón de Juan. Dice el doctor Jeremías, regresó a él. Fue impactado por la palabra, fue impactado por la voz de Dios, que se consoló para toda la vida y comenzó a escribir el libro de Apocalipsis. Y murió en vejez, no en martirio. ¿Y qué nos diríamos de aquel montón de discípulos amedrentados, miedosos, paliduchos, encerrados en un cuartucho, llorando, algunos de ellos entristecidos? Nos mataron al maestro, nos mataron al maestro, nos mataron al maestro. Cuando de repente el Señor apareció y esta palabra cambió las expectativas y la tristeza de ellos, y les dice el Señor: Shalom, Shalom sea a ustedes, Shalom, que significa paz a vosotros. Aleluya, paz a vosotros. Para terminar con broche de oro, esa misma voz nos sigue hablando desde el púlpito. Esa misma voz sigue saliendo de este libro maravilloso. Dios sigue hablándonos, Dios sigue hablándonos. Dios puede ordenar la enfermedad: sal fuera, y sale. Dios quita todo desánimo y sale. Dios puede llamarte si estás muerto en tus delitos y pecados. Dios te llamará hoy. Y un día nos volverá a llamar. Algunos partiremos, algunos estarán en vida, pero desde el cielo se oirá una voz que dirá: ¡sube! Y entenderemos que es nuestro amado. Por eso es que la Biblia nos alerta y nos dice: ahí viene el esposo, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Si el viento y el mar entendieron que era Dios quien les habló, entonces pusieron su parte y se callaron. Si el mar oyó que Dios le habló para que se partiera, se partió en dos. Si el espíritu de Lázaro oyó que era Dios quien le decía: retorna al cuerpo de Lázaro, obedeció. Por eso ahora tú vas a oír de manera clara. Ya oíste claramente. Y Dios te dice esto: si hoy oyereis mi voz, si hoy oyereis mi voz, como Josué la oyó, no endurezcáis.
vuestros corazones. Si usted está mal espiritualmente, está hecho pedazos, hecho añicos, si oye la voz de Dios hoy, entonces hazlo como lo hizo el viento. Hazlo como lo hizo Abraham. Hazlo como lo hizo Josué. Se levantó y el pueblo criticándole, el pueblo aborreciendo su liderazgo. No, este no es líder. Y Dios le dice: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Por qué cree que yo sigo en el ministerio? Ya casi 30 años de ministerio. Porque a diario escucho la voz de Dios. Hay días en que me siento desanimado, sí, porque soy humano igual que usted. Me siento débil, me siento sin fuerzas, me siento enfermo. Pero apelo a esta palabra cuando estaba de rodillas, que Él me regaló este mensaje y me dice: ¿quién es el que te ha llamado? ¿Quién es el que te reprendió tu enfermedad cuando te estabas muriendo de coronavirus? ¿Quién es el que te ha bendecido en todas las áreas? Es porque yo hablé y todos los que yo hablo me obedecen. Si tu vida está quebrada en lo económico, Dios puede decirle a la prosperidad: ven a Él. Si tú estás falto de salud, Dios puede decirle a la enfermedad que salga afuera, y puede venir la salud a tu cuerpo. Si tu hogar está hecho pedazos, hecho añicos, Dios puede hacer todas las cosas nuevas cuando Él habla. Porque cuando Él habló y sigue hablando, Él hace todas las cosas nuevas. Si Dios te ha hablado hoy, entonces da el siguiente paso. Si Dios no te ha hablado, entonces vete a lo mismo. Pero sé que Dios te ha hablado y sé que Él está aquí en esta noche, en esta tarde, en este lugar. Y ustedes no se van a ir lo mismo, porque Dios conoce tu situación de caos. Y al salir por esos dos portones, te vas a ir renovados, porque la tempestad se irá y la calma vendrá. La limpidez se irá y la bonanza, la bendición vendrá sobre tu vida. Cerremos nuestros ojos, ya no puedo más. Nadie se vaya a mover de su asiento.